¿Cómo han estado los de este lado? Bien, más o menos, por ahí vamos. Bien, bien. Dígale a la persona que está al lado suyo, yo estoy, pero reguete, bien, bien, bien. Porque tengo a Dios en mi corazón. Yep. ¿Tú quieres saber dónde estábamos, Wilfredo y yo? ¿Quieres saber dónde fuimos? Nos escapamos 4 días. ¿Cuántos días nos escapamos, Elizabeth? 3, 4 días. No, 4 días nada más. Nos fuimos a Curazao. Pegadito a Venezuela. Muy bonito. Por ahí el hombre se me quemó. ¿Tú no lo viste? Pobrecito, quedó un poquito achicharrado, pero ya se vaya a estar bien. Uy, ya está nervioso. Ok, ya está diciéndole, síguele, síguele, dale, dale. Ok, vamos entonces. La prédica de hoy se llama Dios es bueno. Dile a la persona que está al lado tuyo, Dios es bueno aunque las cosas no se vean bien. Aunque las cosas no se vean. ¿Cuántos saben, verdad? La prédica de hoy es una de esas prédicas, ¿verdad? Pero toda la palabra de Dios es así. Muchas veces la gente busca nada más para sus propias prioridades, para sus propias situaciones, para sus propias necesidades, para resolver sus vidas nada más, ¿verdad? El problema que puedan tener y lo otro. Pero la palabra de Dios muestra muchas formas de cómo hombres y mujeres en esta tierra vivieron y vivieron con un entendimiento y con una fe verdaderamente de lo que esta vida es, ¿verdad? Y hemos estado hablamos de Jefté, de uno de los hombres que parecía que estaba en oscuridad, que estaba desterrado de parte de su familia, ¿verdad? Pero cómo este hombre, cuando entendió lo que tenía que hacer, prácticamente se prestó al Espíritu de Dios e hizo lo que tenía que hacer. Aquí estamos nosotros, en este lado, ¿verdad? Después de tantos años, estamos aquí nosotros. Y te das cuenta que siempre es lo mismo en la vida. En la vida siempre hay situaciones, hay problemas, hay cosas que resolver, ¿verdad? Pero tenemos una vida en Dios. Y estando en esta vida de Dios, nosotros tenemos que aprender de otros que ya vivieron esta vida, ¿verdad? A ver cómo lo hicieron, cómo se mantuvieron, cómo pudieron salir adelante y cómo pudieron dejar un ejemplo para nuestra vida, para que nosotros la podamos vivir de esa manera, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice las escrituras, ¿verdad? Uno de nuestros ejemplos en este día es el apóstol Pablo. Obviamente no puedo hablar del apóstol Pablo y toda su vida en 1 hora, 45 minutos, pero podemos coger algunas de las cosas que sí fueron vitales en su vida y que sí se pudieron ver que él sacó adelante y tuvo entendimiento de lo que Dios quería con él. Y en medio de un hombre que vivió demasiados problemas y demasiadas situaciones en su vida, como quiera, nos dejó el ejemplo, igual que Jesús, que terminaron sus vidas y nos dijeron prácticamente cómo nosotros podíamos seguir la nuestra. Amén. Mira lo que dice en las Escrituras. Aquí está el apóstol Pablo, ¿verdad? Está hablándole una de las cartas. Esta es una de las cartas que se creen que es la última carta que él escribió a Timoteo. Ya te imaginas que una de las últimas cartas que él hizo, ¿verdad? Él sabía ya lo que le estaba esperando. Obviamente el corazón, si tú fueras a escribirle una carta a tu hijo, o fueras a escribirle una carta a un ser querido, y sabrías que es la última carta que tú vas a escribir, ¿cómo tú la escribirías? ¿Qué tú dirías? ¿Sería que tu corazón se envolvería en esa carta? ¿Sería que dirías las cosas que son más importantes para tu vida? Yo creo que sí. Aquí está, ¿verdad? Siendo prisionero de Roma, él está escribiendo la última carta y se le está escribiendo a su discípulo llamado Timoteo, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:14, él empieza diciéndole estas palabras, pero tú, diciéndoselas a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Obviamente le está diciendo que si ya empezó esta carrera, si ya empezó a hacer lo que creyó en el Señor, ¿verdad? Porque ahora está hablando en el Señor, le está diciendo que él necesita persistir. ¿Qué quiere decir persistir? Permanecer, perseverar, mantenerse, ¿verdad? Eso dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, había una convicción en tu corazón acerca de este camino, acerca de esta fe. Tú asegúrate mantenerte en esa posición, ¿verdad? Empezamos diciendo, Dios es bueno, mas sin embargo, aunque vengan vicisitudes en la vida o vengan situaciones en la vida,
Para nosotros poder terminar esta carrera y decir, yo terminé, ¿cómo va a tener que hacerlo? Como le dijeron a Timoteo, que él necesita ¿qué? Permanecer y en lo que está persuadido, en lo que está en su corazón, en lo que él sabe, sabiendo de quién has aprendido. Esta es la última carta que le está escribiendo, ¿verdad? Y mira lo que dice de repente en el capítulo 4, versículo 1. Empieza dándoles instrucciones y en el último capítulo de Timoteo, de 2 de Timoteo, él empieza a hablar y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Se le está pidiendo, ¿verdad? Le está encareciendo. Versículo 2 dice que prediques, ¿qué cosa? La palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que le está diciendo a este joven? Primero le dice, persiste en la fe. Después le dice, si ya está esto en tu corazón y tienes la convicción de que esto es, tú tienes que seguir. Ahora de repente le dice, mira, yo te ruego, en otras palabras, ¿verdad? Le dice que siga en esto, ¿verdad? En el camino que ha empezado, y le dice también que predique, ¿qué cosa? Eso quiere decir que este hombre entonces no está nada más en la posición de un hijo de Dios. Un hijo de Dios, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, es verdad. Pero un hijo de Dios, tú le dices a una persona que no está envuelta en nada, ¿verdad? Acaba de recibir al Señor, se vuelve hijo de Dios. Cuando ya es un discípulo de Cristo, quiere decir que ya está trabajando en la obra de Dios. Y cuando ya es un ministro, ¿verdad? Quiere decir que entiende mucho más de lo que entiende el discípulo, ¿verdad? Y mucho más de lo que entiende, se pudiera decir así, el hijo de Dios, ¿verdad? Que ha venido nada más a nacer de nuevo y ha empezado su caminar en Cristo Jesús. A este hombre no le está hablando como a un hijo de Dios nada más, ni le está hablando como a un discípulo de Dios, le está hablando como a un ministro. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? Este hombre está dando sus servicios ¿a quiénes? A otros. Aquí es donde tú ves, el Hijo de Dios acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no se puede decir de que es un discípulo, ¿verdad? Porque un discípulo empieza a practicar, a envolverse en las cosas del Señor. Y este ha crecido a tal posición, o se ha dado a Dios a tal posición, a tal manera, ¿verdad? Que ahora él es un ministro. Versículo 5 dice, pero tú, hablándole a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es lo que le está diciendo entonces? ¿Cuál es su consejo a este hombre? Que se mantenga, sufra las aflicciones. ¿Será que en esta vida, seamos honestos, como hijos de Dios, hay aflicciones en esta vida? Como discípulos de Cristo, ¿hay aflicciones en esta vida? ¿Hay dolor en esta vida? Como ministro de Dios, ¿hay aflicciones en esta vida? Lo mismo. Esto le pasa al que no conoce a Dios, al Hijo de Dios, al discípulo y al ministro de Dios. Él está diciendo, le está hablando como ministro, le dice, pero tú mantente, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, entiende para qué Dios te ha traído a esta tierra. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Te dije, esta es la última carta que él está escribiendo. ¿Qué es lo que él sabe ya acerca de sí? Que se va. Él sabe que su avión viene y se fue. Ahora lo que él está escribiendo a su querido Timoteo tienen que ser las palabras más profundas que él puede hacer y con mucho más significado de lo que él ha podido entender, ¿verdad? Dice, porque yo ya estoy listo yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y aquí están las famosas escrituras que muchos de nosotros leemos y decimos, pero muchas veces no entendemos el significado. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la fe, la carrera y le dice, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo?
Él lo que le está diciendo es, tú tienes que mantenerte. Pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, lo entiendas, no lo entiendas. Estamos hablando de un hombre que entendía que ya no era solamente un hijo de Dios y que no era nada más un discípulo de Cristo, pero que ahora también es un ministro. ¿Será que el Señor nos llama a todas estas facetas de la vida? Yo creo que sí, ¿verdad? El que nosotros, escucha, el que nosotros estemos pasando circunstancias o situaciones, todo el mundo las tiene. Pero ¿cómo puede ser entonces que algunas personas las saben sobrepasar mucho mejor? Y pueden tener situaciones mucho más difíciles que otros, mas sin embargo se pueden manejar, pueden caminar, pueden hacer en su vida lo que tenga que hacer y tú nunca te vas a enterar qué problema tiene porque caminan igual que todo el mundo, se ríen igual que todo el mundo, no lloran como todo el mundo y se mantienen en una misma posición que tú jamás ni nunca vas a saber lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque algo han entendido en esta vida. Y Pablo le está diciendo, obviamente el Señor me ha ayudado. Yo pude terminar esta carrera. Yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera y me he mantenido. ¿En qué cosa? En la fe. ¿Será que él tuvo dificultades? ¿Será que tuvo poquitas o muchos? Muchas dificultades. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cuántas veces dice en la Escritura, he pasado naufragio? Peligros con los de mi nación, peligros con los gentiles. Dice, he sido cinco veces castigado con 40 latigazos menos uso. O sea, 5 veces le dieron 39 latigazos. Con peligro de la nación, con peligro de la nación, de los gentiles, con peligro de enfermedades, con peligro de los malos, con peligro de toda la gente, ¿verdad? Dice, me dejaron apedreado, ¿verdad? He pasado en alta mar, en naufragio, ¿verdad? Y no lo pasó, please, entiende que todas esas cosas él no las pasó porque la vida es buena. Todas esas cosas las pasó porque él tenía algo en su corazón que hacer en esta tierra, ¿verdad? Y tal vez tú digas, no me digas una cosa porque yo no quiero pasar ninguna de esas. No la vas a pasar. Número 1, estás en un país donde simplemente tú puedes predicar el evangelio. Él estaba en un lugar donde no había muchas cosas, ¿verdad? Y se le presentaban todas estas cosas. ¿Qué quiere decir entonces? Él estaba diciendo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y como tengo que hacer lo que tengo que pasar, ¿verdad? No importa la cárcel que me ha venido, no importa lo que me ha sucedido, no importa lo que yo tengo una responsabilidad y yo tengo que terminar mi carrera y yo tengo que mantenerme en la fe al final de todo. ¿Cuántas personas tú conoces que no pueden mantenerse en la fe? El momento que le viene una situación difícil, yo pensé que Dios me iba a contestar y no me contestó. ¿Me voy de qué? Me voy, yo dejo a Dios de mi vida. Entonces ese hombre no pudiera entender la carta que fue escrita a Timoteo cuando le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? Y él no está guardando todas estas cosas porque tiene problemas de todos los días, que se le quebró la uña, porque le duele el pelo. Él está pasando todas estas situaciones porque él está predicando el evangelio, que es muy diferente, ¿verdad? ¿Qué fue lo que este hombre entendió en su vida? ¿Qué fue lo que él supo de lo que Dios quería para su vida? Tuvo que haber tenido un entendimiento mucho más allá de lo que muchas veces a nosotros lo podemos entender para que haya logrado llegar hasta este punto. Mira lo que dice en Hechos 9. Y aquí vamos a ver un punto. Dice, Saulo, ¿verdad? Saulo iba en camino a Damasco, y tú lo sabes, ¿verdad? Iba a buscar cartas para seguir persiguiendo a la iglesia. En otras palabras, él podía matarlos y meterlos en la cárcel. Pero en el camino se encontró a nada más y a nada menos que a Jesús. Y Jesús lo llama por su nombre. Espérate, tú puedes ver, ¿verdad? Que este hombre tuvo que haber conocido con el quien iba a tener una relación, ¿verdad? Porque si no, mira cómo sucede. Dice, y cayendo en tierra, él va en camino, ¿verdad? Dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tal vez tú digas, yo nunca he escuchado la voz de Dios que me diga mi nombre. Bueno, pero él escuchó. Y la Biblia dice que habían otros que también escucharon. Obviamente tú te das cuenta que se le apareció nada más y nada menos que Jesús mismo y le dice, Saulo, Saulo, ¿tú por qué me estás persiguiendo? Entonces, él tiene un llamado y tiene un encuentro con el que le hace la invitación para que lo conozca y para que le sirva. Y aquí es donde tú ves que las personas pueden decir, a mí Dios no me ha hablado personalmente por mi nombre, pero déjame decirte una cosa, si tú has sido llamado y el Señor te llamó para salvación, ya te llamó. Y aunque tu nombre nunca lo hayas escuchado, la razón misma por lo que estás aquí es porque Dios ya te llamó. Y te llamó porque Él tiene planes y propósitos para con tu vida. Y aquí está diciendo, Él dice, ¿por qué Saulo solo? ¿Por qué me persigue? ¿Verdad? No le está diciendo, ¿por qué persigues a los creyentes? ¿Por qué persigues mi doctrina? ¿Por qué persigues lo que yo estoy haciendo en medio de esta gente? No, Él no lo está diciendo de esa manera. Él está diciendo muy personalmente a Pablo, ¿por qué tú me persigues a mí? Y tú muy bien sabes que la Escritura habla claramente de cómo él se puso, ¿verdad? Él cayó ciego, dice la Escritura, ¿verdad? Más adelante fue Ananías que vino y oró por él, ¿verdad? Dios le habla a Ananías más adelante acerca de la carrera y el llamado que este hombre va a tener. Y más sin embargo, tú ves que hizo algo, entendió que alguien lo había llamado. Él empezó desde ese momento. Cuando tú lo lees en la Escritura, te das cuenta que se va a meter a la casa de Ananías, vienen y oran por él, recibe el Espíritu Santo. Dice la Escritura que inmediatamente, ¿verdad?, empezó a predicar el Evangelio. Se fue de esos a los desiertos de Arabia, dice la Escritura, y se fue 14 años a tener una relación con Dios, el que le iba a mostrar lo que las Escrituras decían. O sea, no puedes decir, ¿verdad?, no podemos decir que no conoció al que lo llamó. Tuvo una relación con él. ¿Qué yo necesito hacer para poder entender que pase lo que pase en esta tierra? Yo tengo que seguir a quien me llamó. ¿Será que se podrá lograr sin una relación con esa persona? Es muy difícil. Porque si una persona tú la conoces y te dice, esto es lo que vamos a hacer y te voy a llamar y te voy a buscar. Y si tú conoces a esa persona, es obvio que tú vas a seguir, ¿qué cosa? Las instrucciones de esa persona. Él entiende claramente. ¿Cómo yo sé que lo entiende? Mira lo que dice Filipenses. ¿Cómo yo sé que él entendió que Dios lo estaba llamando? Que Dios quería hacer algo con su vida. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por, ¿qué quiere decir por amor de Cristo? Lo que yo pude haber sido un día, lo que yo fui un día, lo que yo aprendí, todo eso yo lo considero ahora como nada por amor a Dios o por amor de Cristo. ¿Qué quiere decir por amor de Cristo? No. Mira, léalo. Porque cuantas cosas eran para mí ganancia. ¿Qué cosas eran para él ganancia? Su vida misma, la posición que él tenía, ¿verdad? Él dice, fariseo de fariseos, ¿verdad? Te das cuenta la teología que él tenía, todo lo que él sabía, pero él no conocía a quién. No conocía a Cristo. Eso dice, todas estas cosas que eran para mí ganancia, que yo tenía un día que consideraba que esto era algo que me tenía a mí, que me daba valor a mí, dice, las he estimado como nada, ¿verdad? Como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué quiere decir? Si yo digo por mi amor hacia esa persona, quiere decir que yo tengo que tener una relación con esa persona. ¿Tú no crees? Porque no está diciendo por amor a Cristo, está diciendo por el amor de Cristo. ¿Será que tenía una relación con Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Si yo digo, tú sabes que yo considero toda una nada porque yo amo a fulano y yo quiero conocerlo aún más y todo esto me vale, por decir así, perdón, no sé si lo estoy diciendo correctamente o no me importa y yo me quedo con fulano. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Estoy diciendo que yo quiero tener una relación con ¿quién?
con la persona. Yo deseo conocer a la persona. Mira lo que dice el versículo 8 y veamos si dice lo mismo. Dice, y ciertamente como pérdida por la excelencia. Ok. Aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir del conocimiento de Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que Él quiere conocer a quién. Ok, solo está diciendo todo lo que yo fui, todo lo que yo tengo, lo considero totalmente echado a un lado, que no tiene valor para mi vida, no más, porque yo lo único que deseo es el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir entonces? Lo quiere conocer aún más. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién? Pero ¿cómo que para ganar a Cristo? ¿De qué está hablando para ganar a Cristo si Él ya era salvo? Para conocerlo. ¿Verdad? Para conocerlo. Quiere decir que en su vida Él está diciendo, espérate, yo entiendo que alguien me llamó y que yo debo tener una relación con esta persona. Y yo dejo todo a un lado, ¿verdad? Hay personas que no pueden dejar ni su familia. Hay personas que no pueden dejar ni siquiera las cosas que tanto le gustan que hacer, ¿verdad? Porque no, yo tengo que ir y atender estas cosas primero antes de mi relación con Cristo, antes de conocer mucho más al Señor. Esto lo vemos todos los días, ¿o no? Esas mismas personas, cuando vienen las situaciones a su vida, ¿cómo tú crees que se ponen? Si no se pueden mantener en una relación de conocer a Dios, entonces ¿cómo pueden mantenerse en Cristo Jesús? No hay forma, no hay manera. Porque la única manera para mantenerte en Cristo Jesús es sabiendo que Él te llamó por tu nombre y Él te quiere en su casa y Él tiene un plan para contigo. De otra forma no se puede. Entonces, otras personas dominan tu vida, otras personas te guían a hacer o decir otras cosas que tú no quieres hacer. ¿Por qué? Porque no has entendido qué cosa. Tu relación con Dios. Aquí dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Este hombre que Dios llamó, tuvo que llamar por su nombre. También te das cuenta que tuvo que darse cuenta que todo en su vida, lo que había hecho, no le valía nada, a menos que no fuera por la gracia y la misericordia de Dios para con su vida. Mira lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este fue el hombre que estaba escribiendo, que tenía títulos, que era un teólogo, que tenía una posición fariseo de los fariseos, tenía una posición grande, era un hombre muy conocido con mucha influencia en el mundo que él se movía. Y él dijo, ¿sabes qué? Todo eso yo lo considero como basura para conocer a quién. A Cristo Jesús, para tener una relación en Cristo Jesús. Él está diciendo, yo fui justificado por la fe, no por lo que yo tenía, por lo que yo fui. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Tú ves que él menciona alguna manera, en alguna forma, su posición antes de Cristo? Tú miras que de alguna forma él empieza a decir quién él era en cuerpo de Cristo. No, él está diciendo, por la fe que Dios me hizo que yo tuviera en conocer a Cristo Jesús, yo he sido justificado y yo puedo entrar a esto que Dios quiere para conmigo. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué está diciendo este hombre?
Dice, yo tengo entrada en la fe de Jesucristo porque lo conozco a Él. Yo he sido justificado no por mi propio mérito, yo he sido justificado por la fe que tengo en el Señor. Y dice, y ahora si vienen persecuciones, si vienen problemas, si vienen situaciones, nos gloriamos. ¿Qué quiere decir gloriando? O sea, no está demacrado, no está hecho nada. ¿Sí me entiende? Me vinieron un problema, no sé qué hacer. No, Él está en una posición de entender que aún en medio de todo eso, mientras tenga una relación con Dios, aún en medio de todo eso, hay alguien que le puede ayudar. Y que Dios es bueno, ¿verdad? Porque Él está diciendo, sabiendo, dice, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Pero escuche. Muchas veces la gente se considera que conoce mucho del Señor. Cuando le viene una situación pequeña, ahí es donde se dan cuenta qué tanto están establecidos en la fe del Señor. Cuando le viene una situación y alguien los quiere mover de su lugar, es que se dan cuenta verdaderamente dónde están. Y a la larga se dan cuenta que ni entendieron su llamado, ni entendieron quién los llamó, ni entendieron lo que era la fe, ni entendieron quién es el que estaba buscándolos. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, la situación que tú puedes estar pasando mientras estés justificado en la fe de Jesús, mientras estés envuelto en la congregación, mientras estés en el Señor por la relación que tienes con Él, dice, te va a producir ¿qué? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, yo voy a buscar las tribulaciones. No, ellas van a venir solas a ti. Tú no tienes que buscarlas. Está diciendo es que mientras tú estés en esta condición, obviamente alguien te va a ayudar para que tú te mantengas en qué. Cuando dice produce paciencia, que te mantengas ¿cómo? En fe. ¿Verdad? La gente dice muchas veces, dame fe. No, y la Biblia te dice que si tú tienes paciencia, tú tienes fe. ¿Verdad? Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido situaciones donde simplemente nos tenemos que mantener en fe, esperando que Dios haga lo que tiene que hacer? ¿Puede abrir las puertas, por favor? Gracias. Versículo 4. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Qué quiere decir aquí la palabra esperanza? Fe, ¿verdad? Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Versículo 6. Porque Cristo. Ok. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios, que siendo... ¿Cuál es el enfoque de este hombre? ¿Quién es el enfoque de este hombre? ¿Las tribulaciones? ¿Lo que él era antes? No, ¿qué? ¿Cuál es su enfoque? Cristo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿verdad? Él mostró su amor hacia mí, si tú lo puedes leer de esa manera, ¿verdad? Hablándolo Pablo, ¿verdad? Dice su amor para conmigo, que siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. No es basado en lo que él tenga. Pues, mucho más, espérate. Pues mucho más. ¿Qué quiere decir la palabra mucho más? Que todavía eso se queda pequeño para lo que viene, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida. ¿Te recuerdas que le estaba diciendo, verdad? Las tribulaciones, ¿verdad? Te glorías en la tribulación porque la tribulación produce paciencia, ¿verdad? Ahora está diciendo, pues mucho más, siendo justificados en su sangre, o sea, ya estando en el Señor. ¿Será que mucho más Dios te puede ayudar y te puede sacar adelante? Claro que sí. ¿Quién tiene esa esperanza si no fuera con Dios? ¿Cuántas situaciones podían venir antes a tu vida? Y si tú no tenías a Dios, ¿cómo te mantenías? No había ninguna esperanza, ¿verdad? ¿Qué quiere decir la palabra esperanza? Fe. Si antes nosotros no podíamos tener ninguna esperanza, Él está diciendo, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la vida. Versículo 10, porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, otra vez. Ok, se está diciendo, tal vez yo tenía una posición, tal vez yo era alguien, tal vez yo tenía mucho conocimiento, pero ahora Dios me justifica, no por lo que yo tenía, sino por quien Él es. Y al agarrarme de Él, entonces yo soy justificado y Dios puede hacer muchas cosas más conmigo. Pero tú ves que esa no es la mentalidad que la gente tiene. La mentalidad que la gente tiene, seamos honestos y no te enojes conmigo, ¿verdad? Tal vez tú no estás en esa posición. La mentalidad que la gente tiene es, ¿dónde está mi carrito? ¿Dónde está mi casita? ¿Dónde está mi esposo? ¿Cuándo vas a arreglar a mi esposo? ¿Cuándo vas a hacerme las cosas? O sea, la prioridad de la gente es mi vida, mi vida, mi vida. Mas, sin embargo, si estamos hablando de personas que pudieron salir al otro lado y nos dejaron ejemplos a nosotros, en la vida de Esté, tú te diste cuenta, no estaba su vida envuelta, aunque había sido un hombre desterrado. Su vida estaba envuelta cuando le dijeron, tú lo puedes hacer. Él dijo, yo lo puedo hacer. Ok, está bien, yo me voy, lo hago voto con Dios, te recuerda, ¿verdad? Hago voto con Dios, y en el momento que el Espíritu Santo le hizo hacer algo, dice que siguió la guianza del Espíritu Santo. ¿Para quién? ¿Para él? ¿Para quién? Para otros. Cuando la gente está envuelta, tú miras a este hombre que tenía una posición, please, ninguno de nosotros no pudiéramos parar a los pies de este hombre. En su conocimiento, en su celo, en su devoción para con Dios. Y tú te das cuenta que nada de lo que él está escrito para Timoteo tiene que ver con su propia vida. Tiene que ver con que sigamos su propio ejemplo en lo que él pudo haber ganado, en la posición que él pudo haber tenido. No, su ejemplo está, yo tuve una relación con uno que me llamó, y el que me llamó fue Dios mismo, y fue Jesucristo mismo. Y yo he permitido, no he dejado que todas esas cosas me agarren en mi vida. Las he desechado porque yo deseo conocer a alguien más en mi vida. Y aquí es donde tú ves, cuando la vida coge a las personas en su diario vivir, en su faena de todos los días, pareciera ser que la vida se pone más grande y Dios más lejano, más lejano, más lejano y más lejano. Y no debería de ser así, porque te das cuenta entonces lo que sucedió con este hombre. Mira lo que dice Hechos 9:15. O el otro punto es, ¿verdad? Te das cuenta que este hombre entendió que tenía un llamado para con Dios. Dice, este fue Ananías. Dice, el Señor le dijo, le dijo, vete a orar por Saulo, que está en tal lugar. Él le dijo, no, Señor, porque yo he escuchado acerca de este hombre, que este hombre le hace muchos males a los creyentes, y yo no puedo ir para allá. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Espérate. ¿Será que entendió el apóstol Pablo quién lo había llamado? Porque decidió conocerlo, ¿verdad? Y aquí es donde te das cuenta, lamentablemente, muchos de los hijos de Dios no conocen a Dios. Pregúntales acerca de la novela de María, o pregúntales acerca de una serie de Netflix, te la dicen. Pero cuando se trata de conocer al que les dio salvación, al que les dio esperanza, al que les permitió salir un día adelante en su vida, no lo conocen. Cuando viene una situación, inmediatamente se desboronan y no pueden seguir adelante. Y este hombre está diciendo, espérate, ¿será que este hombre entendió su llamado? ¿Será que él entendió? Espérate, fue Dios el que me llamó. Espérate, yo tengo que tener una relación con Dios. Espérate, Él me llamó para hablarle a los gentiles, para hablarle a reyes, para hablarle a los hijos de Israel. Esta va a ser mi labor. ¿Será que lo entendió? ¿Qué tú crees?
¿Será que la iglesia entiende en este tiempo de que no puede quedarse nada más en la posición de ser un hijo de Dios, sino que tiene que empezar un discipulado y tiene que llegar al punto de ser un ministro? Un ministro no quiere decir de que vas a estar en una plataforma y que vas a estar en un púlpito. Seamos honestos, no, para no, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo no todos son boca. El cuerpo de Cristo tiene una boca si representa un cuerpo. No todos han sido dados para eso. Please, entiéndeme. Pero tu púlpito puede ser en el patio de tu casa, mientras laboras en tu trabajo, mientras hablas con una persona, no necesariamente el púlpito de la iglesia. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Hay manera de sí cómo servirle al Señor. ¿Y será que este hombre entendió lo que Dios tenía para su vida? Yo creo que sí. La tercera parte del Nuevo Testamento son las cartas, ¿cómo se llama? Las cartas que escribió Pablo. Paulinas, thank you, las cartas Paulinas que le llaman. Y tú te das cuenta que nosotros hemos sido prácticamente transformados en nuestra manera de pensar y en nuestro espíritu porque esas cartas fueron escritas. Y para que este hombre tuviera que escribir esas cartas con la revelación que nadie pudo entender muchas cosas de ella, que aún el apóstol Pablo dijo, oh my goodness, ¿verdad? Dice, ay Dios mío, Pablo escribe unas cosas que son muy difíciles de entender. Ni él las entendió. Y estas ahora están escritas para nosotros, que tú las puedes ver hasta en un teléfono. Y estas cartas paulinas son las que han transformado prácticamente nuestra mente, sabiendo la voluntad de Dios. ¿Será que este hombre entendió que su llamado era parte y tenía que ver mucho con su relación con Dios? Y entendió, espérate, yo estoy aquí para servir y no para servirme a mí. Aquí donde tú ves, ¿verdad? La gente muchas veces busca mucho ser servido. Oh, pero no me sirvieron a mí. No, pero no me saludaron a mí. No, pero no me dieron a mí. No, porque me dieron muy poquito arroz. No, porque esto o lo otro. O sea, sus vidas están demasiado envueltas en ellos mismos. Y tenemos un hombre que dejó escrito tanto, ¿verdad? Para nosotros. Mira cómo dice en el libro de Efesios, capítulo 10. Este es el mismo hombre que dejó escrito eso. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Está diciendo en algo que tiene que ver con Él? No. ¿Está diciéndote qué? Que tu fortaleza, tu fuerza tiene que venir ¿de quién? De Dios. Versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las ansias del diablo. Versículo 13. Dice a 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado. Ok, ¿estad qué? Ok, solo empieza a hablar, ¿verdad? En este versículo empieza a hablar, en este capítulo, el libro de los Efesios, empieza a hablarle cómo ellos pueden tener la victoria en Cristo Jesús. Si se ponen, ¿qué cosa? La armadura de Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, para que estés firme, ¿verdad? Dice, por tanto, tomar la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo. Dice, pues, estad pues... Otra vez la palabra firme. ¿Será que él era un hombre firme en las cosas del Señor? Yo creo que sí. Número 1, por su relación con Dios. Número 2, porque entendió quién lo llamó. O sea, el evangelio para él no fue hoy sí, mañana no. El evangelio para él fue personal. Personal. No era cuando puedo, cuando quiera, cuando lo pueda hacer. No, el evangelio para él lo había tomado como algo personal. Tan personal era que estaba dispuesto a todo. ¿Por qué? Por amor, por el conocimiento. ¿A quién? A Cristo Jesús.
Si te das cuenta su posición con él, cómo era, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, y dice, y vestidos con la coraza de Jesús, de justicia. Sí, le pone una coraza, le pone los lomos de la verdad, ¿verdad? Algo que se ponía aquí, no, en los lomos de la verdad se ponía aquí como una faja, como un cinturón, y se apretaba, ¿verdad? Así mismo, él está diciendo, ¿verdad? Ceñidos, puestos, ¿verdad? Ceñidos, ¿qué quiere decir ceñidos? Ajustadito, ¿verdad? Dice, vuestros lomos con la verdad, que es la verdad, la palabra de Dios, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, está teniendo todo una armadura completa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer nada? Oh, espérate. Dice, sobre todo, está poniéndole más armamento, ¿verdad? Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Para qué? Para que tenga la victoria en todo y al final quede firme. 3 veces diciéndole lo mismo. ¿Será que él sabía lo que él estaba diciendo? Yo creo que sí. Mira lo que dice. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A mí, ¿cuántas cosas se va a poner? ¿Para qué? ¿Para hacer nada con ellas? ¿O para qué? Para estar apercibidos cuando el enemigo te quiere engañar y te puede mentir, ¿verdad? Que tú tengas toda esta armadura en tu cuerpo. Mira lo que dice. Orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los salmos. So ahora le empieza a agregar a lo que está diciendo acerca de la armadura de Dios, versículo 19. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Espérate. ¿Tú sabes dónde estaba él escribiendo esta carta? Por el cual soy embajador en cadenas. Por el cual soy embajador en cadenas. Espérate, el libro de Efesios, la armadura contra las acechanzas del diablo, para que te mantenga firme y para que estés firme y para que estés firme, ¿lo escribió dónde? ¿Estando él en qué? Y está pidiendo a la iglesia para que oren, ¿para qué? Por si acaso se nos olvidó, veamos. Orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y por mí, ¿será que entendía su llamado? Oren por mí para que así como un ángel le abrió las puertas a Pedro cuando estaba en la cárcel, me suceda a mí. Oren por mí para que yo pueda ir a ver a mis seres queridos. Oren por mí para que estas cadenas se salgan de mi vida. Oren por mí porque yo ya no quiero estar preso. No. Su oración fue: que Dios me dé más palabras, audacia, el Espíritu de Dios para que yo le predique a todos estos presos. Aunque ahora mismo yo soy un embajador en cadenas, y que Dios me dé denuedo y que me diga cómo yo hablarle a esta gente. Please. Empezamos diciendo Dios es bueno. De la boca de un hombre que entiende que las aflicciones y lo que pueda venir a la vida, Dios está contigo. Mucho más
mucho más, mucho más. De un hombre que sabe que Dios lo llamó por su nombre a una relación totalmente espiritual para con él. De un hombre que entiende totalmente que tiene un llamado, que a la hora de estar orando, oren por mí, que yo soy un embajador en cadena. A mí, ¿no te parecen las palabras más tristes que puedan conmover la vida de una persona? Que si tu hijo te dijera, ora por mí, que estoy encadenado, ahora mismo que estoy en cadena, yo creo que tu corazón se conmueve, pero él no está diciendo, ore por mí para yo salir de esta situación. Él está diciendo, yo entiendo cuál es mi llamado, yo soy un embajador, ora por mí para que Dios me ponga las palabras correctas y necesarias para poderle predicar a todos estos que están presos conmigo. Entonces la gente tiene una noción acerca del evangelio que no es real y que está muy lejos de la verdad, y lo único que les interesa muchas veces es su rancho, es su casa, es su savings account, es lo que puedan tener en el banco, es su familia, es mi esposo, es mi gimnasio. Please, toda esa cosa está bien para seguirla. Pero cuando se trata que uno es un hijo de Dios, ya Dios no está contando contigo de esa forma. Él está diciendo, yo voy a estar contigo en las aflicciones, yo voy a ser parte contigo, yo te voy a ayudar, porque Él está diciendo mucho más. Pero entonces, ¿qué sucede cuando nosotros no entendemos todas estas cosas? Alguien pierde. Mira, otra vez volvamos entonces a las palabras que le dijo. Perdón, aquí mira cómo lo dicen. Por tanto, este es él hablando. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, de eterno peso y de gloria. No mirando las cosas que se ven, las cosas que se ven son. ¿Qué quiere decir esto? El problema del día va a ser de aquí a 3 semanas. Pasajero. Te sacaron el dinero del banco, va a ser de aquí a 3 meses. Pasajero. Si tienes a Dios. Si no tienes a Dios, olvídate. La hija se te está saliendo de las manos. De aquí a 3 meses, a 6 meses, va a ser algo pasajero. Y el enfoque no puede ser mi matrimonio, mi casa, mi cuenta, mi marido, porque si fuera así, entonces Pablo hubiera dicho, ora por mí, que Dios me abra las puertas en esta cárcel, que me saque de aquí. Y en ningún momento tú miras estas cartas, epístolas paulinas, donde él está diciendo, yo voy primero. Él está diciendo, yo deseo conocerlo a él más. Yo deseo seguir predicando el evangelio aún más. Yo entiendo quién me llamó. Yo entiendo que Él quiere hacer algo grande conmigo. Yo entiendo. La verdad es que cuando nos empezamos a enfocar en las cosas de todos los días, el enfoque a un Dios grande cada vez se pone más lejos y más lejos. Tú sabes, Wilfredo muchas veces me dice esto, especialmente cuando voy a predicar. Y me enfoco en cualquier otra cosa. Antes lo hacía más que hoy, ¿verdad? Que en ese tiempo. No te enfoques en eso. Constantemente, no te enfoques en eso. No te enfoques en eso. Wilfredo, no te enfoques en eso. No te enfoques en eso. No te enfoques. Tú vas a predicar. Ese no puede ser tu enfoque. ¿Será que necesitamos ser recordados de esto? Pablo se lo dijo a Timoteo. Persiste, predica, termina tu ministerio, haz tu ministerio. Constantemente el hombre entendía lo que estaba haciendo. Mira lo que dice, vamos a Timoteo otra vez, versículo 4. Dice, las palabras, esta es la última carta, te dije, ¿verdad? Que él había escrito para Timoteo, dice,
porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este es un hombre que entiende que su estadía en esta tierra tiene que ver nada más para un solo propósito. En que no importa si tienes mucho o tienes nada, en que seas una persona educada o no educada, en que tengas un buen matrimonio o no tengas un buen matrimonio, el que te haya ido bien en las cosas de esta vida o no te haya ido bien en esas cosas de esta vida. Él solamente tiene un enfoque y su enfoque es que Dios le permitió empezar a correr una carrera y que él se mantuvo y que al final pudo terminar guardando la fe. Este fue el mismo hombre que más adelante le escribió a Timoteo y le empieza a decir: Timoteo, ven por favor conmigo pronto a verme si es que puedes. Y estas son las palabras más tristes que él termina este capítulo. Dice, en mi primera, no te lo escribí aquí, dice, mi primera apelación, dice, él está apelando. Tiene corte con Nerón. Esta es la última carta que le escribe. Y mientras le está dando esta recomendación, le dice: nadie estuvo conmigo a mi lado cuando yo fui a hacer la primera apelación. Nadie. ¿De quién está hablando? De nadie. ¿Está hablando de Dios al que conoce? ¿De Dios que lo llamó por su nombre? ¿O está hablando de un ser humano? De un ser humano. Y aquí es donde tú vas viendo, please escucha. Aquí es donde tú te vas dando cuenta que a la hora de la hora solamente una cosa vale. Es que tú conozcas a Dios y que le des tu vida lo mejor que tú puedas. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Qué está diciendo? Que Dios le dio fuerzas. Él predicó, la gente escuchó y así fue librado él de la boca del león. Pero tú sabes que de acuerdo a la historia, ese día, más adelante en otra aparición que él tuvo, tú sabes que él muere. Él fue el que dijo: ya mi día está cercano. Versículo 18. Y el Señor me librará, please léalo conmigo. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Será que te conocía verdaderamente a ese Jesús que lo llamó por su nombre? ¿Será que verdaderamente pudo entender? Él me llamó, Él me dio una responsabilidad, Él tiene algo para mí. Yo lo único que puedo decirte es que no importa qué tribulaciones pueda tener la vida o qué situaciones pueda tener, Dios es más grande que todo eso y que a la hora de las horas Dios es bueno y te va a ayudar. Se lo dice aquí. El Señor estuvo conmigo y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. ¿Qué está diciendo él? ¿En quién está su confianza? En Jesús. Y mira cómo dice 2 Timoteo capítulo 8, 4 versículo 8 dice: por lo demás, esta es la visión que Él tiene para el día de mañana. Cuando Él está diciendo unos versículos antes: yo he peleado la carrera, me he mantenido, he guardado la fe, he corrido la carrera. Él dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman. Espérate, ¿qué está diciendo él? ¿Cuál es su visión final? Su mansión en el cielo, las calles de oro, el mar de cristal, el árbol de la vida que está en el cielo.
ver las maravillas que allá hay, ver a los ángeles cantar, a los ancianos postrándose. No, tú te das cuenta que su visión va mucho más allá. Dice, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la recompensa que Dios me va a dar. ¿Quién? ¿Que quién le va a dar eso? Dice que me dará el Señor. ¿Quién es el Señor de él? Es Jesús, dice, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es un hombre que entendía quién lo llamó. Este es un hombre que entendía que las cosas eran pasajeras en la tierra. Este es un hombre que entendía que de todas las cosas Dios lo iba a librar. Este es un hombre que entendía, yo no quiero las calles de oro, yo no quiero el mar de cristal. Yo lo único que quiero es llegar ese día. No me des mi mansión, no me des nada. Lo único que yo quiero ver y tener por toda una eternidad es a Jesús y a Dios Todopoderoso. Cuando la vida se empieza a enfocar de esta manera, tú empiezas a ver las cosas diferentes, porque ahora no las estás mirando para ti. Empiezas a darte cuenta que la vida, sea donde te tenga, tú puedes confiar en un Dios. Tú puedes confiar en Dios, porque después de todo, Dios es bueno. Y Dios escribió, él nunca se imaginó que lo que él iba a escribir en su última carta para Timoteo, y en su última carta antes de que el avión le llegara para irse al cielo, él nunca se imaginó que esas palabras el Espíritu de Dios las iba a dejar para inspiración tuya, para inspiración tuya, para inspiración tuya, para inspiración tuya de conocer un Dios que es real, que es todopoderoso, que es bueno sobre todas las cosas, que mientras en la vida hayan vicisitudes, así no sé si se dice la palabra correctamente, si hay vicisitudes, hay problemas, hay aflicciones, hay dolor y hay quebranto, a la hora de las horas, Dios quiere que tú dejes un ejemplo en esta tierra también para otros que te estén mirando y que puedan decir, si ese hombre me enseñó a vivir de esta manera, entonces yo tengo un ejemplo que dar, de decirle a otro, no me lleves a otra iglesia, déjame quedarme en mi iglesia sirviéndole al Señor, déjame seguir adelante. Puede ser que el mundo se esté cayendo a un lado, puede ser que mi matrimonio no es el más perfecto, puede ser que mis hijos me estén dando problemas. Una cosa yo sé, que en medio de todo esto hay un Dios que es bueno, y que al final del día, cuando yo me parta de esta tierra, yo lo voy a ver a él y él me va a dar una corona o una recompensa. Pero después de todo, yo voy a ver cara a cara por toda una eternidad al autor de la fe, al autor de mi salvación, al que me dio la fuerza, al que me dio la esperanza de yo poder correr con esto. La vida agarra a las personas y las pone con un enfoque que no es. No me alcanza, no tengo, ¿qué voy a hacer? Y te das cuenta que hay una eternidad, todo es pasajero. Hoy las cosas son importantes, mañana no lo son. Hoy puedes tener mucho, mañana no se sabe. Hoy puedes tener una posición, mañana no se sabe. Hoy puedes tener todo el dinero del mundo, mañana no se sabe. Hoy puedes tener una familia, mañana no se sabe. Y después de todo, lo único que queda es tu relación con Dios y entendiendo el llamado al que Dios te llamó. Y en medio de todo eso, saber que un día, cuando tú te vayas de esta tierra, alguien va a estar esperándote. Alguien va a decir,
Padre, aquí te entrego al que se mantuvo, aquí te entrego al que tú permitiste que yo cuidara, que yo mantuviera, y el Padre te reciba y te diga: cuando yo mandé a mi Hijo Jesucristo, lo hice por ti, gracias que lo aceptaste, ahora ven a mí. Muchas de estas cosas muchas veces uno las tiene lejanas y no se da cuenta de que sí hay un porvenir, de que sí hay un futuro, y es un futuro glorioso en Dios, que en esta tierra no hay nada que pueda compararse a lo glorioso que Dios tiene para con nosotros cuando lleguemos allá. No te canses, sigue adelante, sigue mostrándole a Dios que tú le crees a Él por sobre todas las cosas. Y mientras los tiempos sean de aflicción, de quebranto, de dolor, tú te mantienes de la mano de Él. Y tú dices: tú sabes que, Señor, tú has sido fiel para conmigo todos los días, y tú lo vas a seguir haciendo. Y yo me sigo agarrando de ti, yo sigo caminando. Y como Pablo dijo un día: he acabado la carrera, he corrido mi carrera, pero me he mantenido en la fe. ¿En la fe de quién? En la fe de aquel que es el autor y el consumador de nuestra salvación, de nuestra fe. Posiblemente te has enfocado mucho en tu diario vivir, pero vemos el ejemplo de un hombre que no estaba pidiendo para sí mismo, sino que Dios le diera aún más para poder terminar su ministerio bien. Si tú eres un hijo, qué bueno, sigue manteniéndote en la fe. Si tú eres un discípulo, qué bueno, síguete manteniendo en la fe. Y si tú eres un ministro, entonces acaba esta carrera y mantente en la fe de nuestro Señor Jesucristo. No importa quién se burle, no importa que te digan, aquí el asunto es tú y el Señor. Si puedes entender que Él te llamó por tu nombre, y si puedes entender que Él te llamó y te dio un ministerio para hacer en esta tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, muchos tenemos que crecer aún más en una relación contigo, ya siendo hijos, ya siendo discípulos, o ya siendo ministros. Y Padre, en el nombre de Jesús, suficientes ejemplos has dado para que nosotros sigamos a aquel que nos llamó por su nombre, aquel que puso un ministerio en nuestras manos, aquel que sabe cuáles son nuestras dificultades, pero que de todas nos sacó adelante. Y Señor, en el nombre de Jesús, mientras oímos un mensaje como este, que lo meditemos y lo guardemos en nuestro corazón, porque es obvio, Señor, que estamos en un mundo que es muy pasajero y las cosas cambian constantemente, pero tú no cambias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu ministración a esta congregación. Gracias, Señor, por la ministración del Espíritu a esta congregación. Gracias, Señor, por los que están abiertos al mensaje. Gracias por aquellos que lo pueden recibir. Y Padre, por sobre todas las cosas, el día que nosotros entremos por el cielo y te veamos a ti, ese va a ser el día más glorioso para nuestras vidas, Padre. Porque sabemos, no que nos vas a dar una recompensa, que viviremos contigo eternamente de esta manera. Gracias, Padre. Y toda la iglesia dice amén, amén y amén. Iglesia, que Dios me los bendiga y que vayan con el poder, la gloria y la manifestación de Dios en sus vidas. Que Dios los bendiga.